Hebreos 1 del 1 al 2. Y mientras usted llega a Hebreos 1, lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, en este versículo podemos entender que Dios ha hablado. Dice la Biblia que Dios ha hablado en otros tiempos y en este tiempo nos ha hablado por medio del Hijo. Y Dios nos ha hablado por medio de su palabra, y el tema es principio de interpretación bíblica, también se le llama hermenéutica. Vamos a tocar 3 puntos en este estudio, y en estos 3 puntos vamos a tocar que Dios habló para ser entendido. ¿Qué quiere decir esto? Esto busca el sentido natural de un texto bíblico. También, como segundo punto, Dios habló en un contexto particular. Esto busca el sentido original de un texto. También vamos como tercer punto, Dios habló sin contradecirse a sí mismo. En este principio busca el sentido general de un texto. Dios habló sin contradecirse a sí mismo. Entonces podemos encontrar de que en la Biblia no se contradice. Podemos encontrar pasajes paralelos tal vez que podemos pensar que se está contradiciendo, pero en este principio vamos a encontrar esa armonía de que la Biblia no se contradice. Entendemos que Dios ha hablado, que Dios habló, en todos los tiempos Dios habló. Y podemos nosotros tomar la Biblia, que es la palabra de Dios, y tal vez muchas veces podemos hacer uso de la Biblia a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de interpretar la Biblia. O sería que podemos tomar la Biblia, verdades de la Biblia, para buscar una verdad o un sentido en un auditorio el día que nos toque compartir. Pero esas maneras, en realidad, muchas veces tal vez lo hacemos, pero en realidad no son una buena manera de interpretar la Biblia. Hay buenas maneras para interpretar la Biblia, también hay unas maneras que es una práctica mala en cómo se puede interpretar la Biblia. En el primer punto hablábamos que Dios habló para ser entendido. De ahí nace el principio de la simplicidad. Busca el sentido natural de un texto bíblico. Como segundo punto les decía, Dios habló en contextos particulares. Los eruditos de la Biblia llaman a este principio el principio de la historia. El principio de la historia busca el sentido original de un texto, lo que quiere decir el autor en el texto, a los oyentes originales a quien les habló este autor. Dios habló sin contradecirse a sí mismo. Como en el primer punto, que es principio de la simplicidad, encontramos la Biblia, hermanos, encontramos que la Biblia no es un libro cerrado, un libro en el cual esté tal vez cerrado para nosotros. Podemos pensar que, bueno, recuerdo yo cuando yo miraba la Biblia, miraba sus letras, tantas letras muy grandes, encontraba como que fuese un libro cerrado, pero en realidad la Biblia no es un libro cerrado o un libro de acertijos, porque el principio de la simplicidad nos habla que Dios habló para ser entendido. Entonces encontramos que es un libro claro, porque la intención de Dios es darse a conocer al ser humano. Esa es la intención de Dios. Y no debemos de olvidar eso, que la intención de Dios es darse a conocer al ser humano. Por ejemplo, Juan 1:5 dice, el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Los reformadores del siglo XVI hablaron de la transparencia de la Escritura. Hablaron que la Escritura era transparente, y cuando se refiere a un mensaje transparente y no oscuro, habla del mensaje central de la Escritura.
¿Y cuál es el mensaje central de la Escritura? Que la salvación es solamente por gracia, que, es nada más, que la salvación es por medio de la fe y solamente por Cristo. Y ahí podemos entender que el mensaje central de la Escritura, es claro, es un mensaje claro y sencillo. Salvación solamente por gracia, por medio de la fe, solamente por medio de Jesucristo. También debemos entender que hay pasajes difíciles de entender, porque el apóstol Pedro habló acerca del apóstol Pablo, diciendo que Pablo tenía como revelaciones o tal vez hablaba palabras difíciles de entender. Entonces, si el apóstol Pedro, de apóstol a apóstol, tenía una, ¿cómo se le podría decir? Era una persona humilde, tal vez, si lo podemos decir de esa manera, en reconocer que su compañero apóstol hablaba palabras difíciles de entender. También nosotros, pienso yo, que debemos de ser humildes en saber que también vamos a encontrar palabras difíciles de entender en la Biblia, pero que tenemos la ayuda del Espíritu Santo, en el cual nosotros debemos de dejar nuestra carga, porque a veces puede ser un poco difícil cuando nos encontramos y dice uno, y no entiendo, ¿cómo hago, Señor? Entonces lo que yo recomiendo, yo recomiendo es esto, y yo lo hago. Cada vez que voy a predicar, cada vez que yo voy a tocar la Biblia para leerla, yo oro al Señor y le digo, Señor, en este momento voy a estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que abras mi entendimiento. Señor, te pido que me des sabiduría, que me des entendimiento en tu palabra. Señor, ábreme tu palabra. ¿Qué tú quisiste decir en tu palabra? Tengo las clases con CETECA y cada vez que voy a entrar a esas clases, a hacer tareas, siempre oro al Señor. Y yo le hago esa recomendación, querido hermano, de que no vayas a la Biblia, sin orar. Siempre ora y pide la revelación del Señor. Debemos de reconocer que en este principio de la simplicidad encontramos que la Biblia es clara, que el mensaje central es claro y es sencillo, pero también debemos de comprender que muchas veces van a haber pasajes de la Biblia que van a ser difíciles que nosotros las entendamos. Por ejemplo, quiero leerles 2 de Pedro 3:15. Dice así: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. El apóstol Pedro estaba reconociendo tan humildemente que el apóstol Pablo escribía cosas difíciles de entender, pero habían personas por difíciles de entender que las torcían, y oiga bien, torcían las escrituras, como también otras escrituras, pero hoy lo que dice, para su propia perdición. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos y comprendamos qué es lo que quiere decir la escritura. Porque muchas veces vamos a hablar a las personas y vamos a enseñar, y no sé si usted ha escuchado que los predicadores somos reloj públicos, y como reloj público que nosotros somos, lo que nosotros digamos, las personas lo van a escuchar y van a creer que es de esa manera. Entonces yo pienso que es muy necesario que nosotros tomemos en cuenta que no podemos agarrar la escritura, agarrar versículos de una manera al azar, agarrar versículos y yo agarro este versículo y con este versículo yo predico y solo me agarro de él y yo predico. Muchas veces lo hacemos así. A veces tal vez nos toca predicar y a veces ha sido poco corto el tiempo para meditar en la palabra, porque tal vez nos agarraron a la carrera. Entonces agarro un versículo, yo he escuchado personas que dicen, agarro un versículo y yo con un versículo predico.
Entonces también es bien delicado porque nosotros debemos de saber de que lo que nosotros digamos, lo que nosotros prediquemos, las personas lo van a escuchar y lo van a tomar de esa manera. Le voy a poner yo un ejemplo. Les voy a poner yo un ejemplo de que, como testimonio les cuento, la familia pasamos con la enfermedad del coronavirus, tuvimos el coronavirus. En este momento de difícil, muy difícil, tomamos la palabra del Señor literalmente. ¿Por qué te cuento este testimonio? Porque va con el tema. Tomamos la palabra literalmente. Agarramos pasajes de la Biblia literalmente, sabiendo que nos encontrábamos en el valle de sombra de muerte, donde solo la mano del Señor nos podía ayudar. Yo tomé versículos literalmente. Versículos, ¿qué quiere decir literalmente? Lo tomé así como estaba escrito. Por ejemplo, uno de ellos dice así: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Yo oraba con ese versículo, me acostaba, despertaba al siguiente día y despertaba hablando de este versículo literalmente, y desperté porque Jehová me sostenía. Mis niños escuchaban, mi esposa escuchaba cuando yo agarraba estos versículos literalmente. Oiga bien, otro que tomaba: sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Oye, tomaba este versículo lo que habla en Jeremías 17:14. ¿Será que eso fue lo que Jeremías quiso decir? Porque si nosotros vamos al contexto, si nosotros vamos unos versículos atrás y unos versículos adelante, podemos entender de qué estaba hablando Jeremías en este momento. Pero ¿será que estaba hablando que se encontraba con el coronavirus, como en ese momento que yo me encontraba hablando de este versículo literalmente en mi vida? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque mis niños escucharon cómo nosotros orábamos, y entonces a mí me tocó explicarles a ellos. Me tocó el día de ayer, la reunión que tuvimos, les hablaba. Mire, mis niños, les decía yo tomé estos versículos. Por ejemplo, este que dice: Jehová es bueno y fortalece en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Entonces les decía, aquí estaba hablando Nahum acerca de esto, y les explicaba lo que quería decir. Pero en realidad les decía, la Biblia nosotros en un momento la podemos tomar literalmente, en un momento que queremos ver la mano de Dios. Y le cuento como testimonio basado a creer en lo que dice la palabra, a profetizar la palabra literalmente sobre mi familia. Yo vi a mis niños levantarse, orar en la noche, al día siguiente estar sano. Es tremendo, es un momento en que uno se encuentra de angustia, entonces viene uno y toma la palabra para uno, porque la palabra es viva y eficaz, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, y tomamos la palabra literalmente. Pero ya cuando hay momentos en que nosotros la tomamos, entonces hay personas que escuchan y dicen: oh, eso significa, como el hermano que predica dijo que él lo hizo de esa manera, entonces el versículo tiene ese significado. Entonces nosotros debemos de detenerlos cada vez y debemos de ver, así como yo les enseñaba a mis niños, que el versículo no quería decir eso, que lo había tomado en un momento de fe, en un momento de profetizar vida sobre mi familia, pero el significado del versículo, y hablábamos del significado del versículo, porque nosotros tenemos que enseñarle a las personas cómo se interpreta la Biblia, qué quiso decir Dios en ese momento. Entonces, tomar los versículos al azar, se puede. Pues yo les cuento, lo hice de una manera de fe, Dios sanó a mi familia, pero en realidad cuando nosotros vamos a enseñar la Escritura, no podemos llevar a enseñar de acuerdo a nuestro pensamiento, sino que de acuerdo a lo que Dios quiso decir. Por ejemplo, encontramos que el mensaje de la Escritura, en este principio de la simplicidad, encontramos que el mensaje de la Escritura es un mensaje claro y sencillo, que se puede entender, pero también encontramos que también hay pasajes como Juan 3, Juan 3:3, y dice así: respondió Jesús y dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez
al vientre de la madre y nacer. Entonces, podemos ver en este versículo que Nicodemo lo entiende de una forma literal, pero Jesús estaba hablando de un lenguaje figurado. Entonces, no todo el tiempo va a ser claro y sencillo. A veces vamos a encontrar que Dios está hablando de una manera, no está hablando de una manera literal, sino que está hablando en otro lenguaje. Entonces, Nicodemo, ¿qué entendía literalmente? ¿Cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? Entonces, cuando nosotros vamos, nos metemos al versículo, estudiamos el versículo, vemos lo que Jesús le quiso decir, estudiamos lo que Jesús le quiso decir. Si nosotros lo tomamos literalmente, oiga bien, Nicodemo, que era el oyente original, ¿qué dijo? Lo tomó literalmente. ¿Cómo puede un hombre siendo viejo volver a nacer? ¿Cómo puede acaso entrar por segunda vez al vientre de la madre? Nicodemo lo tomó en una forma literal. Entonces ahí donde entendemos cuando tomamos en una forma literal el versículo, pero Jesús estaba hablando en un lenguaje figurado. Yo hacía un cuadro donde habla de los principios de interpretación. Por ejemplo, encontramos el contexto. ¿Qué es el contexto? Son los pasajes que se encuentran antes y después del texto, ya sea inmediato o remotamente, pero que condiciona su significado. Entonces le hablaba de un lenguaje figurado. ¿Qué quiere decir un lenguaje figurado? Modismos, tipos, símbolos, paralelos, alegorías, fábulas, proverbios, poesía, profecía. Entonces estaba hablando de un lenguaje figurado Jesús. Otro ejemplo sobre esto es, dice así: respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Oiga bien, encontramos otro ejemplo. Jesús está hablando en un lenguaje figurado, pero aquella mujer lo entiende en una manera literal. Entonces, para entender este versículo tenemos que ir a entender lo que el actor, lo que la persona que habló quiso decir. Entonces tenemos que, ahí eso de, para interpretar el versículo de la Biblia, tenemos que saber en qué lenguaje está hablando el Señor Jesús, que era un lenguaje figurado. Entonces también encontramos la poesía, también encontramos un lenguaje alegórico y simbólico. Por ejemplo, en Apocalipsis 7:13, en Apocalipsis 7:13 más o menos por ahí encontramos que Jesús está hablando a los que venían y lavaron sus ropas y sus ropas fueron emblanquecidas en la sangre del Cordero. Entonces podemos ver, si alguien lo lee, podemos ver en ese momento cómo puede algo ser emblanquecido en la sangre. ¿Qué color es la sangre? La sangre roja. ¿Cómo va a ser emblanquecido en la sangre del Cordero? Entonces encontramos esta clase de lenguaje. Diferentes, entendemos que en este principio podemos entender en este principio la Biblia no es un libro cerrado, sino que es tampoco un libro de acertijo, es un libro claro y sencillo de interpretar. Pero también entendemos que muchas veces tenemos que saber en qué lenguaje se está hablando. Entonces, este principio de la simplicidad, Dios habló para ser entendido. Busca el sentido natural del texto bíblico. Entonces, algo que debemos de tomar en cuenta es buscar el sentido natural del texto bíblico. No es solo ir a leer, no solo ir y lo tomamos, y qué pasó aquí, y solo lo tomamos para nuestro tiempo, para no vamos al auditorio al cual se les predicó, sino que vemos el auditorio al cual nosotros le vamos a predicar. Para entender un texto bíblico, para encontrar el significado de lo que Dios quiso hablar, tenemos que ver estos principios. Dios habló para ser entendido, buscar el sentido natural del texto. Entonces, como segundo punto, Dios habló en contextos particulares. Los eruditos bíblicos le llaman a este principio el principio de la historia. El principio de la historia busca el sentido original de un texto, lo que quiso decir el autor de un texto. A los oyentes
originales. Y fíjese de que este principio a mí me ha gustado, porque lo he estado haciendo últimamente en mis tareas que tengo que hacer en las clases de CETECA. En este principio, esto nos lleva a buscar el significado original de un texto. ¿Qué quiso decir el actor? Y cómo lo entendieron los primeros oyentes. Oiga bien, qué interesante. Usted toma un versículo bíblico y va a ese versículo bíblico y medita qué quiso decir el actor de este texto. Cómo lo interpretaron los oyentes, quienes lo escucharon, cómo lo tomaron. Leemos versículos de la Biblia, por ejemplo, en los evangelios, que la multitud se molestaba cuando Jesús les hablaba. Entonces, ¿cómo lo interpretaron los oyentes? ¿Qué les quería decir Jesús a ellos en ese momento? Encontramos que hay una buena práctica y una mala práctica. Oiga bien, fíjese, les voy a decir dos maneras que son una buena práctica, cómo interpretar la Biblia, y una mala práctica. Una de ellas se llama exégesis y la otra se llama eisegesis. Dice, la exégesis presume un intento de ver el texto obviamente, mientras que la eisegesis implica una visión más subjetiva y personal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que habla de que nosotros debemos de ver el texto en lo que quiere decir el actor del texto, qué quiso, por ejemplo, si quien está hablando de Jesús, qué quiso decir Jesús, pero el otro habla de lo que nosotros pensamos que quiso decir. Entonces, vamos a poner unos ejemplos más adelante. Una mala práctica es leer un texto y ver en el texto lo que no está ahí. O sea, lo que nosotros queremos encontrar en el texto. Me voy a detener aquí. A veces, hermanos, cuando vamos a predicar, hacemos tal vez, muchas veces, yo he estado examinándome, y para eso son los estudios, en el cual nosotros nos detenemos y meditamos. Hey, ¿cómo estoy trabajando yo con la Biblia? ¿Cómo está trabajando el siervo fiel que lleva el alimento a tiempo? Un ejemplo, puede decir eso usted. ¿Cómo estoy trabajando? Mire esta práctica. Leer el texto y ver lo que no está en el texto. O sea que nosotros decimos lo que nosotros queremos ver en ese texto. Una buena manera de hacerlo sería sacar del texto lo que se encuentra ahí y el significado y la enseñanza que se encuentra en el texto. O sea que nosotros no buscar lo que nosotros queremos del texto bíblico. Una manera podría ser recrear la situación e imaginar lo que el actor quiso decir a los oyentes. Cuando digo recrear la situación y recrear la situación e imaginar lo que el actor quiso decir, cuando digo imaginar lo que el actor quiso decir, no que nosotros imaginamos lo que nosotros queremos, sino que llegar a la escena. Nosotros tenemos un texto bíblico. Entonces nosotros llegamos a esa escena y nos metemos en el texto. Y nos metemos en ese texto y imaginamos lo que el actor quiso decirle a los oyentes originales. Entonces, fíjense de que hay una manera que yo he estado aprendiendo, que me gustó mucho lo que les decía. Dice, para poder averiguar qué quiere decir un pasaje bíblico, es necesario saber bien lo que dice el pasaje. Saber bien lo que dice el pasaje. Por ejemplo, observar el pasaje bíblico es una manera indispensable, que nosotros observemos el pasaje bíblico, que nosotros lo leamos, lo observemos, meditemos en él. ¿Qué quiere decir el pasaje? ¿Qué quiere decir el pasaje bíblico? Entonces, lo voy a invitar que si puede ir a Lucas 4:16. Lucas 4:16. Lucas 4:16, y vamos a trabajar del 16 al 22. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Leemos, si usted llegó a Lucas 4:16, dice la Biblia así:
vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo, entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrolló el libro y lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos los que estaban, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, oiga bien, y decía: ¿no es este el hijo de José? Entonces, vamos a hacer un ejercicio en este pasaje bíblico que es Lucas del 16 al 22, y vamos a ver un punto muy importante que cuando nosotros vamos a tomar un pasaje de la Biblia debemos de observar. Por ejemplo, debemos de observar en este pasaje de la Biblia quién habla aquí. Si tú lo leíste, responde ahí mismo, lee, y quién es el que está hablando aquí. Por ejemplo, el que está hablando aquí es Jesús. ¿A quiénes les está hablando? Por ejemplo, encontramos que el ministro enrolló el libro, encontramos que ahí está el ministro. También encontramos que en el 28 dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Entonces habían muchos oyentes en la sinagoga, pero también ¿quiénes eran estos oyentes? Estos oyentes conocían a Jesús desde pequeño, conocían a su familia, o sea que los oyentes que estaban ahí lo conocían a él. Entonces, ¿quiénes estaban ahí? Encontramos las personas que estaban ahí. ¿Cuándo tuvo lugar esta plática? Vemos como en el 16, donde comienza el 16, dice: vino a Nazaret. ¿Dónde tuvo lugar? Tuvo lugar en Nazaret. Entonces, también, ¿cuándo tuvo lugar esta plática? Y vemos que era día del reposo. Pero también, si vamos un poquito a la historia, cuando tuvo lugar esta plática, encontramos en la historia de que el versículo, el nombre encabeza: Jesús principia su ministerio. Podemos decir, también era el tiempo que Jesús iniciaba su ministerio. Pero leyendo también, como una de las recomendaciones de este ejercicio es que leamos comentarios bíblicos, que busquemos también en Biblias diferentes lenguajes de Biblia. Entonces yo encontré que dice que Jesús empezaba su ministerio, pero que ya tenía más o menos como un año de haber iniciado, decía un comentario. Entonces vamos a la historia. También, ¿qué es lo que enseña aquí? Podemos estudiar, podemos ir a buscar en Biblias de estudio, qué es lo que enseña aquí en comentarios bíblicos, y encontramos que algo que enseñaba era el cumplimiento de la palabra del Señor, que se cumplía, que Jesús había venido a libertar a los cautivos, que era un tiempo donde el Señor estaba diciendo: hoy se ha cumplido esta palabra. Estaba con una palabra ya cumplida, y una palabra ya cumplida en la Biblia es una palabra que nos da autoridad, que da autoridad para ir y para, bueno, nosotros como predicadores trabajamos bajo una palabra ya dada. Por ejemplo, cuando Jesús dijo en la cruz del Calvario: consumado es. Cuando Jesús dijo consumado es, todo estaba hecho, y nosotros, hermanos, trabajamos bajo una palabra ya dada y ya hecha. Entonces encontramos que era el cumplimiento de la palabra de Dios. Como otro punto también, le decía: lea el mismo pasaje en otra traducción bíblica. Busque la definición de las palabras no conocidas. Lea otra porción bíblica sobre el mismo tema. O sea, buscar otra porción bíblica sobre el mismo tema. ¿Dónde lo encontramos? También lo habla en Isaías 61, del 1 al 2. Entonces encontramos otra porción bíblica sobre el mismo tema. ¿Cuál es la situación de la época? ¿Dónde ocurrieron? ¿Se puede ubicar en un mapa cuándo ocurrieron los hechos? ¿Hay diferencias en la época? Entonces, cuando nosotros vamos a todo esto, vamos a la historia y podemos entender un poquito más, y podemos, tal vez no un poquito más, podemos entender en realidad lo que quiere decir un pasaje bíblico. Entonces, encontramos en el segundo punto
Dios habló en contextos particulares, el buscar el sentido original de un texto. Este principio se le llama principio de historia, buscar el sentido original de un texto. Como tercer punto, Dios habló sin contradecirse. Como tercer punto, Dios habló sin contradecirse. Entonces, en este punto encontramos que aquí nace el principio de la armonía que busca, el principio de la armonía que nos habla de que nos habla que el sentido general de un texto bíblico y que no hay contradicción. Entonces esto se basa en que Dios habló sin contradecirse, buscando el sentido general de la escritura. Entonces buscando el sentido general de un texto bíblico. Oiga, qué interesante. Encontramos, estamos en el tercer punto. Encontramos, primer punto, simplicidad. Dios habló para ser entendido. Busca el sentido natural de un texto. Y todo esto lo llevamos a que Dios ha hablado, Como segundo encontramos Dios habló en contextos particulares, buscando el sentido original. Y estamos en el tercero, Dios habló sin contradecirse a sí mismo. Esto se basa, hermano, en que Dios habló y busca el sentido general de la Escritura. También entendemos la doble actoría de la Biblia. Entendemos que la palabra de Dios se expresa también a través de hombres. ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios fue dada por Dios y también la doble actoría nos habla que fue expresada también por hombres. La Biblia se interpreta a sí mismo. Su revelación es amplia, pero es coherente y armoniosa. Entonces vamos a tomar un ejemplo que la Biblia no se contradice. Encontramos un ejemplo muy conocido. Lo invito a que vaya a Santiago 2:14. Y dice Santiago 2:14, dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2, del 14 al 18. Entonces aquí Santiago está hablando a personas que estaban desechando las obras que vienen a través de haber conocido a Jesucristo. Por ejemplo, una persona que acepta a Jesucristo debe de comenzar a dar buenos frutos. Tiene que dar buen testimonio. Ya, si alguien robaba, no robe más, dice la Biblia. Entonces, Santiago estaba hablando de estos frutos que vienen a través de haber aceptado a Jesucristo. Pero nos encontramos que el apóstol Pablo habla a una audiencia judaizante y habla lo mismo. Y dice Romanos 3:27, dice: ¿dónde pues está la jactancia que era excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe. Entonces aquí podemos encontrar que Pablo está hablando de lo mismo, pero está hablando que la ley de la fe, que por la fe no se toma en cuenta las obras. Entonces, pero Pablo está hablando, cualquiera puede decir, aquí se está contradiciendo, porque Santiago está hablando Santiago está hablando que una fe sin obras es una fe muerta, pero Pablo está hablando de que no vale nada las obras, que solo la fe. Entonces la Biblia aquí se está contradiciendo, pero no. El apóstol Pablo está hablando a los judíos, a una audiencia judaizante, y él está hablando de que si ellos piensan agradar a Dios por las obras que ellos mismos hacen a través de la ley, no les toma en cuenta, porque están evadiendo el sacrificio que es ganado por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, que se gana por la gracia, que es por fe y no es por obra. Entonces podemos encontrar en estos dos pasajes bíblicos que no se están contradiciendo.
que al contrario se están hablando en una audiencia diferente, a una gente diferente, pero hay armonía, porque si se recuerda le decía que Santiago les hablaba a una audiencia diferente, pero en realidad estos versículos tienen armonía entre sí, no hay una contradicción. Entonces, cuando vemos estos pasajes, vemos que no se contradicen, sino que fueron dados a dos grupos diferentes, pero que hay armonía entre ellos. Como conclusión, recordemos que Dios ha hablado para darse a entender. Dios ha hablado en contextos particulares, Dios habló sin contradecirse a sí mismo. Son, hermanos, líderes. Es un tema muy bonito de tomarlo. Yo pienso que es el inicio en el cual nosotros vemos estos temas que son muy interesantes, en los cuales cada uno de nosotros puede ampliarlo más estudiando que usted tome en cuenta lo que el día de hoy se enseñó, que cuando vayamos a ese momento a tocar un versículo de la Biblia y queremos nosotros saber qué quiere decir la palabra de Dios en eso, que saquemos nuestro propio pensamiento de eso y que nosotros veamos lo que la Biblia quiere decir, lo que Dios quiso decir, y traer estos principios a nuestra mesa de estudio y que los pongamos por obra. A que nosotros no querramos agarrar versículos al azar cuando vamos a predicar y que nosotros metamos en esos versículos lo que nosotros queremos que esos versículos digan. Nosotros vemos vemos tal vez a un grupo de personas a la cual le vamos a predicar. Y nosotros decimos, wow, a este hermano le caería bien que le predicara sobre esto, a este otro hermano sobre esto. Entonces nosotros comenzamos a sacar el estudio de la Biblia para llevarlo a un auditorio en el que nosotros estamos. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que ir a ver qué quiso decir el Señor a ese auditorio al cual les estaba hablando en ese momento la palabra de Dios. Lo demás, ¿cómo se le llama? Una aplicación. Entonces, cuando ya llevamos nosotros el estudio de la palabra a las personas, lo que Dios quiso decir a través de ese pasaje de la Biblia, y nosotros les enseñamos a ellos lo que Dios quiso decir, vienen ellos, lo toman, lo aprenden de una manera sana, y ahora viene usted y le da la aplicación del mensaje, lo que puede aplicar a nuestras vidas. Es algo muy diferente lo que puede aplicar a nuestras vidas. Entonces, ese sería, hermanos, en conclusión, este tema. Voy a orar porque sea el Señor añadiendo sabiduría, añadiendo a cada uno de nosotros entendimiento en su palabra. Señor Jesús, te doy gracias en este momento, Padre eterno, por cada uno de mis hermanos que se encuentran conectados, Señor, a esta plataforma, estudiando tu palabra, Señor, preparándose, Señor, para predicar tu palabra, preparándose, Señor, para ser aquellos siervos fieles que llevan el alimento a tiempo. Señor, oro por cada uno de ellos, Señor, que tú, Señor, añadas sabiduría, Señor, en tu palabra. Señor, yo te pido que cada uno de ellos pueda tener esa comunión con el Maestro de Maestro. Señor, porque somos humildes en entender que nosotros solos no podemos comprender tu palabra, que necesitamos, Señor, de un maestro que nos enseñe. Y el maestro, Señor, que nos enseña es el Espíritu Santo. Pero también, Señor, tú has delegado una tarea a hombres para que enseñen, y tú les has dado ese don para poder enseñar. Señor, que nosotros, Señor, seamos humildes en aprender de aquellos maestros que tú has delegado y tomar la palabra, Señor, para poderla aplicar a nuestros momentos de vida en la cual nosotros vamos a predicar tu palabra. Espíritu Santo, te pido por cada maestro que tú lo llenes de sabiduría para poder enseñar. Señor, que tú llenes de sabiduría
a cada hombre, a cada mujer que enseña tu palabra. Dios eterno, te pido que cada uno de los estudiantes que está, Señor, aprendiendo, Señor, esta tarde, sea bendecido, Señor, con sabiduría de lo alto, y que sea tu Santo Espíritu, Señor, guiándolo a toda verdad. En el nombre de Jesús oramos. Que el Señor te bendiga, amados hermanos.